Entre el caos y el equilibrio, tu decisión. Hola, soy María Amparo y hoy quiero contarles un cuento. Voy a hacerlo porque he descubierto que dentro de los suscriptores hay niños y adolescentes y quiero hablarle al niño interior de cada una de las personas que más adelante vea este video. El cuento dice así: el dueño de una constructora muy famosa pensó que para retirarse de la vida laboral iba a realizar un último edificio que fuera el centro de atracción del sector y el orgullo de sus habitantes. Fue así como iniciaron las obras y las especificaciones decían que este edificio solo tendría 5 pisos. Entre los constructores había un ingeniero que omitió leer las instrucciones precisas de la obra y a su gusto instaló unas puertas más anchas de lo convencional, pero se dio cuenta que le faltaba una puerta del mismo tamaño de las otras. Y para evitar que le llamaran la atención, instaló una con las medidas normales, esperando que no se notara la diferencia. Algunos de los compradores descubrieron que estas puertas anchas los llevaban a diferentes áreas y eran muy fáciles de abrir, pero solo algunos percibieron que había una puerta más estrecha y difícil de abrir que llevaba a un camino más espacioso. La construcción fue terminada e iba a ser entregada dentro de los términos establecidos, pero antes de la entrega, el dueño de la constructora decidió dar una última revisión y para su sorpresa descubrió que la obra era un símil con la vida del ser humano. Cada piso representaba un área y un aspecto importante para el buen funcionamiento de su vida. El área familiar representaba el hogar donde se encontraba el amor y el apoyo de la familia. El área social representaba las relaciones con los demás, sus amigos y su comunidad. El área física era la salud y el bienestar. El área económica, la seguridad financiera y el mundo laboral en el que él se desenvolvía. Y el área espiritual representaba toda su conexión con la divinidad y con su propósito de vida. Ya estaba casi a punto de las lágrimas cuando notó el tamaño de las puertas y cómo la puerta estrecha conducía a la vida, al camino de la sanación y al verdadero sentido de la presencia divina y a la transformación permanente de la conciencia. En ese momento se preguntó, ¿por qué nos resistimos a realizar esta transformación? Para él, como dueño de la constructora, era fácil realizar la remodelación física de la estructura, pero si lo ponía en términos de su vida, ¿qué era lo que le impedía realizar esa transformación así quisiera hacerla? Se dio cuenta que él, como la mayoría de los seres humanos, a menudo se conformaba con lo fácil y cómodo en lugar de buscar lo que realmente le importaba. Pensó, optamos por las puertas anchas que nos llevan a la confusión mental, lo cual implica algunas veces ser parte del montón, en lugar de buscar la puerta estrecha que nos enfoca en un camino con sentido y propósito que vale la dicha asumir y transitar. Descubrió para sí mismo que solo hay un camino bajo el sol por el cual el hombre puede alcanzar la verdadera felicidad, y ese es el camino de la transformación permanente de su conciencia. Y que el ser humano, por su propio esfuerzo, no lo puede lograr. Para hacerlo, requiere del apoyo de la divinidad, de vivir en su presencia, para que a través de la sabiduría, el discernimiento y la inteligencia, ir dando pasos adecuados. En ese momento entendió por qué era difícil abrir la puerta estrecha, por qué para hacerlo cada uno requería hacer un esfuerzo doble y constante y persistente para poderlo lograr. Y de ahí venía esa resistencia a realizar esos pequeños y consecutivos cambios diarios de hábitos mentales para transformar todas esas viejas creencias, y también exigía una vigilancia constante e incesante del pensamiento y de la lengua. Solo así era posible lograrlo. Con esa nueva visión, agradeció haber encontrado el Ho'oponopono para aligerar su proceso mientras tuviera tiempo para hacerlo y realizar esa remodelación interna
que requería para que se comenzaran a reflejar los cambios en cada departamento de su vida. Con gozo en su corazón, supo que al lograr ese orden interno, su vida iba a ser de inspiración para que otros constructores eligieran realizar verdaderas obras arquitectónicas que generaran la admiración general. Cuando salió de su reflexión interna, mandó llamar al ingeniero negligente y le agradeció porque de no haber sido por él, no habría entendido el funcionamiento de la vida. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Los dejo para que cada uno de ustedes haga su propia reflexión y saque una conclusión. Recuerden, conquístense día a día y brillen. Y si les gustó lo que escucharon, compártanlo, coméntenlo y déjennos sus preguntas. Estaré encantada de responderles. Suscríbanse a nuestros canales y síganos. Y nos vemos muy, muy pronto.